Hola Iglesia Casa de Paz, muchas bendiciones. Qué bueno poder estar de nuevo en este espacio compartiendo juntos la palabra de Dios. ¿Qué tal si ahí donde estás tú cierras tus ojos y hacemos una oración para que Dios nos hable a través de su palabra en esta oportunidad? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que por favor tú nos hables a través de esta palabra, que seamos juntamente edificados y transformados a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a compartir en esta noche le he puesto como título: Jesús no vino de paseo. Y quiero empezar con una frase que me llama mucho la atención. La frase dice: el hecho más grande de la humanidad no fue que el hombre puso sus pies en la luna, sino que el Hijo de Dios puso sus pies en la tierra. Qué frase tan espectacular, ¿verdad? ¿Quién ha sido la persona más grande que ha pisado este planeta Tierra? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que vino y habitó entre nosotros. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, algo muy espectacular. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice en el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Ahí algunas versiones tienen como título de esto que acabamos de leer: la humillación y la exaltación de Cristo. Pero nos dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se despojó de su trono y vino y se humilló y se hizo hombre para estar aquí en la tierra. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1, también habla sobre este suceso. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra, la Biblia le llama a Jesucristo el Verbo, la palabra, y dice que el Verbo estaba con Dios, era Dios. Y en el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice el versículo 3, fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesucristo nada de lo que tú y yo podemos ver existiría. Y dice el versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino a lo que Él creó, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Ojo, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es lo más maravilloso, como lo decíamos en aquella frase, el hecho más grande de toda la humanidad, que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino, estuvo aquí con nosotros, vimos su gloria. Pero la pregunta es, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¿Por qué, siendo forma de Dios, se despojó de ese trono? Se hizo igual a nosotros, vino a esta tierra. ¿Cuál fue el propósito? Porque nosotros sabemos que Jesús no vino a esta tierra de paseo, no vino de turismo. Jesucristo vino con un propósito claro. Escúchame esto. Hoy en día, en la predicación del evangelio que tenemos actual, prácticamente se nos dice: cree en el Señor Jesucristo y ya. Es todo lo que tú necesitas hacer, creer en el Señor Jesucristo. Y obviamente todos nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿acaso Jesucristo vino a esta tierra solo para que nosotros creyésemos en Él? ¿O habrán muchos más propósitos? Hoy quiero, a través de esta palabra que hemos titulado Jesús no vino de paseo, Jesús vino con un propósito, podamos entender para qué vino Jesús y cuál es el propósito de que Él estuvo aquí con nosotros, aquí en la tierra. Dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 algo glorioso. Dice: ustedes saben que Cristo vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. Ahí está muy claro. Dice específicamente, la palabra está declarando para qué vino Jesús. Dice, Él vino para quitar nuestros pecados. No vino de paseo, vino con un propósito claro. Primer propósito, a quitar nuestros pecados. Mire cómo lo dice la versión Reina Valera del 60. Y sabéis que Él apareció aquí en esta tierra ese para nos está hablando de propósito, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces escúcheme, claramente entendemos de que Jesús no vino a esta tierra solamente para que creamos en Él. Obviamente tenemos que creer en Él, pero el propósito es de que el pecado sea quitado de nuestra vida. Porque si nosotros decimos que creemos en Jesús, pero el pecado sigue en nosotros, entonces el propósito por el que vino Cristo no se ha cumplido en nuestra vida. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 versículo 6: todo el que vive en Cristo no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Así que vea, aquí no se trata solamente de decir yo creo en Dios, se trata de abandonar el pecado. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿tú eres una persona que vives en Cristo, que crees en Cristo, que sabes para qué vino Jesucristo? Si eso es así, dice la Biblia, el que vive en Cristo no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Mire cómo dice la Biblia en el versículo 9, Primera de Juan capítulo 3: ninguno que sea hijo de Dios. Escúcheme, porque toda la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ojo que hay algo más. Dice, ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio, y por esto no puede seguir pecando.
Así que, mis amados, Jesucristo no vino a esta tierra de paseo, no vino de turismo. Él vino con un propósito claro, y fue que nosotros abandonemos el pecado. Y si nosotros estamos perseverando en él, significa que no hemos entendido el propósito. Nuestro himno nacional, el himno nacional de Colombia, dice: la humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Será que hemos comprendido las palabras del que murió en la cruz? Hemos comprendido para qué vino, porque si lo hemos comprendido, entonces lo primero será abandonar el pecado. Dice Mateo 9, versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino que he venido, dijo Jesucristo, he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué vino Jesús? Para quitar el pecado. 2, para llamar a los pecadores, no a los justos, no a los sanos o a los que se creen justos o sanos, sino a los pecadores, hacerles un llamado al arrepentimiento, al cambio. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escuche, porque ahí está hablando que Dios ha pasado por alto nuestro tiempo de ignorancia, todos nuestros pecados pasados, aquello en lo cual nosotros anduvimos en un día. Dice: habiendo pasado por alto tu ignorancia, mi ignorancia, todo ese pasado de pecado, ahora manda, no sugiere, no es que da una recomendación, sino que es un mandato. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y a eso que fue que vino Jesús. No vino de paseo, vino a quitar el pecado, vino a llamar a los pecadores a un arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de vida. Es decir, que Jesucristo vino para que nosotros cambiemos. Porque escúcheme, con este mensaje que tenemos hoy en día, parece que no es claro. Cree en el Señor Jesucristo, sí, pero el mensaje fue claro de Jesús cuando Él vino a la tierra: arrepentíos y creed en el Evangelio. No solamente creer, sino que esa fe en Jesús se demuestre, que tú, teniendo un arrepentimiento, que tú y yo tengamos un arrepentimiento, un cambio de vida. Y obviamente, si tú y yo estamos en una iglesia, decimos que somos cristianos, pero nuestra vida no ha cambiado, no hemos entendido para qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? No vino de paseo, vino a quitar el pecado, número 1. Número 2, a llamar a los pecadores a un arrepentimiento. Número 3, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8: el que sigue pecando, ojo con esto que es fuerte, es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino, por eso vino. ¿Para qué? Dice: para destruir las obras que hace el diablo. ¿A qué vino Jesús? Ahí está claro. Vino a destruir las obras que hace el diablo. El diablo es un ser oscuro que desde el principio ha buscado engañar a la humanidad, destruirla, atarla. La obra del enemigo es una cosa terrible. Mire cómo lo dice en esta versión, Reina Valera 60: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer. El enemigo viene para atar tu vida. Dios viene para desatar,
para deshacer esa obra que el enemigo había hecho en tu vida. El enemigo quiere atar a las personas con drogas, atarlos con pornografía, atarlos con confusión sexual, atarlos con vicios, atarlos con cadenas al pasado, atarlos al pecado. El enemigo viene para destruirnos. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, el enemigo, Satanás, no vino sino para hurtar, para robar tus sueños, robar tu felicidad, robar la paz de tu vida, la paz de tu familia, para hurtar, para matar y para destruir. Escúcheme, ¿para qué vino Jesús? Vino para quitar el pecado, vino para llamar a justos, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y para deshacer las obras del diablo. Pero ojo, porque en este versículo que estamos leyendo, Juan capítulo 10, versículo 10, nos da otro propósito claro por el cual vino Jesús. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan esa vida en abundancia. Número 4, el cuarto propósito por el que vino Jesús: para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Escúcheme, hay una parte de la Biblia que a mí me llama la atención, y es cuando un hombre le dice: Señor, yo te seguiré, pero deja que primero yo vaya, entierre a mi padre. Y el Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y ven tú y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué estaba hablando? De muertos vivientes enterrando a muertos físicos. Personas que están en esta tierra, que existen, pero que no tienen vida. Escúcheme, nosotros aquí en esta tierra no podemos estar como las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es existir. Pero Jesucristo dice que Él viene para darnos vida, la vida real. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú no conoces a Cristo, no tienes a Cristo, no sabes lo que es la vida. Estás simplemente existiendo. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida en abundancia de gozo, en abundancia de paz, en abundancia de esperanza. Así que, amado, cuando nosotros vemos estos versículos claros, contundentes, entendemos de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, no pisó esta tierra de paseo, no vino aquí de Miranda, como decimos aquí en Colombia, de turismo. Vino con propósitos claros para quitar el pecado, para llamar a pecadores al arrepentimiento, para deshacer las obras del diablo, y para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 46, nos habla de otro propósito claro por el cual el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a esta tierra. Dice: yo, la luz. Mire cómo Él mismo se llamaba: yo, la luz, he venido al mundo para. Yo no sé si usted esté notando que todos los versículos que yo le estoy leyendo hoy dice: he venido para. El Hijo de Dios vino para. Ahí está, ese para nos está hablando de propósito. He venido al mundo para que todo aquel que cree, porque obviamente tenemos que creer, pero el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿A qué vino Jesús? A sacar a la gente de la oscuridad, a sacar a la gente de las tinieblas. Dice Juan 11, versículo 9: respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ya sabemos quién es la luz de este mundo. Pero dice el versículo 10: pero el que anda de noche,
El que anda en la oscuridad tropieza porque no hay luz en él. Escúcheme, Jesucristo vino para sacarnos de la oscuridad, porque una persona que anda en oscuridad tropieza. Una vez me encontré yo con una persona joven, hace tiempo que no lo veía, y cuando le dije, oye, ¿qué más? ¿Cómo estás? Me dijo, ahí voy de tropiezo en tropiezo, de estrellón en estrellón. Una persona estrellada en la vida. Pero ¿por qué es que nosotros tropezamos en la vida? ¿Por qué podemos estar estrellándonos en la vida con diferentes sufrimientos, circunstancias, dolores? Porque estamos andando en oscuridad, porque no tenemos la luz de la vida. Y lo primero que quiere hacer el Señor es sacarnos de las tinieblas. Por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a sacarnos del reino de las tinieblas y a trasladarnos al reino de su luz admirable. Así que Cristo vino con ese propósito también: sacar nuestra vida, librar nuestra vida de las tinieblas. Juan 18, versículo 37. ¿Para qué vino Jesús? Ese Jesús que no vino de paseo, que vino con propósitos claros. Dice en el versículo 37, le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine, ojo, nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Ojo con este versículo. Yo nací y vine al mundo para decir la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Me encantan las palabras de Jesús, porque hay gente que no tiene ni idea para qué está en este mundo, no tiene ni idea para qué nació, pero Jesús la tenía clara y dijo, yo nací y vine a este mundo para decir la verdad. Y Pilato le hace una pregunta, en el versículo 38 le dice, ¿y qué es la verdad? En Juan 18, 38, ¿qué es la verdad? Qué tremendo esto, que Pilato tenía la verdad de frente y no la reconoció. Jesús dijo, he venido para decir la verdad. Y los que son del cielo, dice ahí en el versículo, y los que pertenecen a la verdad me escuchan. Obviamente hay gente que no quiere escuchar a Cristo porque no le gusta la verdad, prefiere escuchar la mentira. Hoy en día, donde vivimos en un mundo que la gente dice la verdad es relativa, cada uno es dueño de su verdad. ¿Te imaginas qué caos sería si esto fuera real? Que cada uno fuera dueño de su verdad, que cada uno hiciera lo que le pareciera. Imagínense, para muchos su verdad es ir y violar niños y no les ven nada de malo. Para otros su verdad es robar, para otros su verdad es violar. Hay una verdad absoluta y la verdad tiene nombre. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él vino a esta tierra a decirnos la verdad y a que conozcamos la verdad de Dios. Así que, amados, hasta aquí hemos visto que Jesucristo no vino de paseo, no vino de turismo, vino con unos propósitos muy claros. Hemos hablado, número 1, que Jesucristo vino para quitar el pecado, para quitar el pecado de nuestra vida, quitar nuestros pecados. Número 2, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para que todos nosotros tengamos un cambio. Número 3, para deshacer, para destruir las obras del enemigo. Número 4, para darnos vida y vida en abundancia. Número 5, para quitarnos, para sacarnos de las tinieblas y para que no seamos personas que tropiezan, sino que puedan andar en la luz. Y número 6, para que nosotros podamos conocer la verdad, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Cuando tú y yo conocemos, recibimos la verdad de Dios, inmediatamente llega la libertad a nuestra vida. Siguiente, número 7. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito? Es algo claro que nosotros tenemos que tener en cuenta. Número 7, Jesucristo vino para lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 47. Dice la palabra de Dios: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que he venido ¿a qué? A salvar al mundo. Por eso cuando vio a aquella mujer que habían sorprendido en el acto de adulterio y todo el mundo tenía la piedra para arrojársela, y él quedó a solas con ellas después de decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condonó, ninguno, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Porque en esta primera oportunidad, cuando Jesús vino, no vino para juzgar, vino para salvar al mundo. Escúcheme. Y eso es bien tremendo, porque nosotros tenemos que pensar: ¿salvar al mundo de qué? Cuando dice la Biblia que Jesús vino y dejó esa tierra y se humilló y tomó un cuerpo de hombre y fue obediente y recibió golpes, recibió insultos, recibió vergüenza, lo hizo simplemente porque Él sabía que necesitaba salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de nosotros mismos, salvarnos del pecado y salvarnos de la condenación que vendrá, del juicio que viene. Escúcheme, esas son verdades que nosotros no podemos ignorar. No podemos creer que Jesús vino aquí de paseo. Él vino a un propósito serio. Él vino porque reconocía de que nosotros necesitamos salvación. Salvación de un juicio que se aproxima. Salvación de una condenación eterna. Salvación de un infierno que es real y que nosotros tenemos que despertar y saber de que por eso vino Él. Y por eso necesitamos hacer lo que Él quiere: arrepentirnos, quitar el pecado de nuestra vida, creerle, alejarnos de las tinieblas, creer la verdad y vivir para Él, porque Él vino para salvar al mundo. Siguiente propósito, número 8. ¿Para qué vino Jesús? Está en Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que aquí en este versículo nosotros entendemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a darnos a conocer al Padre. Jesucristo vino a revelar al Padre. Mateo 11, versículo 27, dice la Biblia: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces escúcheme, aquí nos está mostrando que Jesucristo vino para que nosotros conozcamos al Padre, para que nosotros tengamos el entendimiento y sepamos que no estamos solos, que tenemos un Padre en los cielos. Por eso nos enseñó esa oración hermosa, la oración del Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso dijo: no se afanen, no se preocupen, porque ustedes tienen un Padre que está en los cielos, que sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo piden. Y muchas veces el Señor Jesucristo nos estaba dando a conocer al Padre, que nosotros tengamos claridad de que no somos huérfanos, que tenemos un Padre en los cielos. Muy bien, así que ya hemos visto 8 propósitos claros por los cuales vino Jesús, que nos hacen entender que Jesucristo no vino aquí de paseo, de turismo, vino con propósitos claros.
y que tú y yo tenemos que entender que más allá de creer, obviamente tenemos que creer, pero más allá de entender el propósito general, todo el cuadro completo de por qué vino Jesús a esta tierra. Número uno, vino para quitar nuestros pecados. Así que la pregunta es, ¿estás alejándote del pecado? ¿Has cortado con el pecado? ¿Con qué pecados tienes que cortar en tu vida en este momento para que ese propósito de Jesús sea cumplido en ti, en mí? Número dos, vino para llamar a pecadores al arrepentimiento, llamarnos a un cambio. Nos mandó que necesitamos un cambio en nuestra vida. Número tres, para destruir esas obras del diablo, esas redes, esos lazos que él había puesto en nuestra vida, cortar esas obras del enemigo. Número cuatro, para dar vida y vida en abundancia, para que no solamente existamos, sino que entendamos que en Cristo Jesús hay real vida. Número 5, para librar de las tinieblas, para que nosotros podamos caminar sin tropiezo. Número 6, para decirnos la verdad, para decirnos la realidad de la vida y que nosotros podamos, a través del conocimiento de la verdad, ser libres. Número 7, para salvar al mundo, para librarnos de lo que viene, de una condenación eterna, de un juicio final, de la ira de Dios. Número 8, para revelarnos al Padre, para que entendamos que tenemos un Padre que nos ama. Y una vez Jesucristo vino a esta tierra y cumplió estos propósitos, dice la Biblia en Juan capítulo 16 versículo 28: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fueron palabras del Señor para sus discípulos. Ya he acabado la obra, he venido al mundo, pero otra vez, una vez ya cumplí con este propósito, dejo el mundo y voy al Padre. Pero no solamente dijo eso, sino que dice en el versículo 1: no se turbe su corazón. Porque yo me imagino a los discípulos que habían caminado con él, que lo habían amado, escuchar esas palabras obviamente iba a traer tristeza, saber de que él los iba a dejar, que el Hijo de Dios había pisado la tierra, pero que había llegado el momento de dejar el mundo. Y dice en el versículo 1 de Juan capítulo 14: no se turbe su corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ojo con el versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Así que ese Cristo poderoso que vino una vez aquí a la tierra, pero que se fue, nos anuncia que Él volverá. Y volverá, escúcheme, así como la primera vez no vino de paseo, vino con propósitos claros. La segunda vez que Él regrese, también vendrá con propósitos claros. Primero nos está diciendo: para que donde yo esté, ustedes, los que han creído, los que me aman, también estén, para llevarnos a su presencia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo volverá, pero no volverá de paseo, volverá para salvar a los que le esperan. ¿Y cuántos de nosotros estamos esperando a Cristo? Yo creo que todos los que estamos escuchando estamos aquí esperando y tenemos la seguridad de que Él volverá
por los que le esperamos. Dice Apocalipsis versículo 22, versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para, ojo, vendrá, no de paseo, para recompensar a cada uno según su obra. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vendrá con recompensa, vendrá a llevarnos, vendrá a salvar a los que le esperamos y vendrá con recompensa para su iglesia. Dice la Biblia en Juan 12:47. Quiero que tengamos atención en este punto, porque ahorita leíamos en este versículo lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Escuche, Jesucristo dijo en su primera venida: no he venido a juzgar al mundo. Pero escúcheme, en la segunda venida sí vendrá para juzgar al mundo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. En la primera venida Él vino como abogado, pero en la segunda venida Él vendrá como juez. Dice la Biblia en Hechos 10, versículo 47: Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez, ojo, juez de todo el mundo, y que Él juzgará, está hablando en futuro, cuando Él venga, cuando Él regrese a la iglesia por segunda vez. No vendrá de paseo, vendrá para juzgar a los que aún viven y a los que ya han muerto. Todos nosotros tendremos que ser juzgados por nuestro Dios. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, ojo, ahí está claro el propósito por el cual vendrá a la tierra de nuevo. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, cuando Él aparezca, cuando Él regrese, cuando Él venga, y en su reino. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Ese que dijo en su primera venida: no he venido a juzgar. Ahora sí, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios va a venir a juzgar nuestros secretos, esas cosas que tenemos ocultas, que nadie sabe, que pensamos que nos burlamos de todo mundo, que nadie se dio cuenta. Dice: Él vendrá a juzgar los secretos de los hombres. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 13: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. No podemos esconder nada. Quizás de los hombres sí, pero de Dios todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Jesucristo volverá a la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese abogado que vino pero que ahora viene como juez, y todos tendremos que rendir cuentas. Dice la Biblia al respecto en Mateo 25:31. Quiero que leamos esto para terminar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque no va a venir como vino la primera vez. La primera vez vino manso, en forma de hombre, pero ahora regresará en su gloria. Y cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará, ojo, en su trono de gloria. Versículo 32: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La pregunta es: ¿dónde estarás tú? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Dónde estaré yo? Y dice en el versículo 34: entonces el Rey Jesucristo, el Rey,
El juez de la tierra dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo siguiente. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay gente que dice: es que todos nos vamos a ir para el cielo. Bueno, esto no es lo que dice la palabra. Aquí está hablando de gente que será rechazada, que el Señor les dirá: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ojo, que la Biblia nos está hablando de un castigo eterno y de una vida eterna. Todo esto que estamos hablando nos deja ver que lo que la Biblia dice es serio. Esto es un asunto de vida y de muerte, de vida eterna, de castigo eterno. Por eso, escuche mi amado, no podemos jugar al cristianismo, no podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a la vida. Escúcheme, porque Jesucristo nos mostró que sus propósitos son serios, que Él no vino de paseo, que Él no vino de turismo, que Él vino con propósitos claros y que obviamente también regresará y vendrá no de paseo, vendrá para que nosotros estemos alertas a juzgar a vivos y a muertos. ¿Y cuántos de nosotros hemos entendido el propósito de su venida, de su primera venida, y también entendemos el propósito de segunda venida? Nosotros como iglesia tenemos que estar muy claros y entender de que Jesús no vino de paseo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados, vamos a orar en este momento por la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Cierre sus ojos y digamos: Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos esos propósitos poderosos por los cuales tú viniste. Te damos gracias por ser tú la persona más importante que ha pisado esta tierra y que ha tocado nuestras vidas. Gracias porque dejaste tu trono, porque dejaste el cielo y porque viniste a la tierra y tomaste forma de hombre, y estando en la condición de hombre te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos enseñaste la verdad, viniste a quitar de nosotros el pecado, viniste a romper el poder de las tinieblas, viniste, Señor,
a mostrarnos, Señor, la vida, a salvarnos, oh Dios, a revelarnos al Padre. Y te damos gracias, Señor. Oramos para que esa venida tuya no haya sido en vano en nosotros y en todos los que estamos escuchando. Clamamos para que nos ayudes a apartarnos del pecado. Si tú estás escuchando esto y no te has arrepentido, dile: Señor, yo comprendo que tú viniste para que yo cambiara mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te entrego mi vida. Hoy escucho la verdad. Hoy recibo tus palabras, Señor, y te damos gracias por enseñarnos el propósito de tu venida, y clamamos porque tú nos anuncias que pronto volverás, y aquí estamos esperándote y sabemos que vendrás como juez. Por eso nos arrepentimos de todo secreto, de todo pecado oculto en nuestra vida, y Señor, queremos estar preparados para que cuando tú vengas, Señor, nos halles listos, preparados. Señor, estamos viendo señales, estamos viviendo en tiempos peligrosos y queremos estar enteramente preparados para esa venida tuya, que no será de paseo, que será una venida seria, y que aquí estamos esperando. Y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Bendecimos tu vida. A ti que nos escuchas en esta hora, te damos gracias por habernos sintonizado en esta noche. Nos alegra haber podido llegar a tu vida con esta palabra. Te animamos a que la compartas, a que la vuelvas a leer y que estemos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, les bendecimos, les recordamos y esperamos que se sintonicen una vez más en nuestro próximo programa de Casa de Paz en Casa. Chao, chao, bendiciones para todos.